Buenos días a todos. Feliz sábado. Es un gusto, es una alegría de poder estar reunidos aquí en la casa de Dios y de poder estar con ustedes, hermanos. ¿Les parece si hacemos una oración cortita para meditar luego en la palabra de Dios? Inclinamos nuestros rostros y oramos. Alabado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, bueno en gran manera. En esta mañana, Señor, nos da mucha alegría saber que vamos a presenciar también un momento especial de entrega a ti, y eso nos emociona, nos alegra, y sabemos que en el cielo también. Por eso te pedimos que también el mensaje y todo lo que podamos participar hoy en esta programación sea para cumplir el propósito que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta mañana me gustaría meditar con ustedes en un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Génesis. Así que les invito a buscar en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y de forma, específicamente el versículo 9. Vamos a leer el versículo 9. Voy a dar lectura, dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Saben que ese versículo es cortito, pero es un versículo muy profundo. Porque cuando uno lo lee este versículo de forma aislada, parece que no dice mucho. Pero cuando uno se pone a pensar en el contexto en que se dice y en el contexto del libro, nos vamos a dar cuenta que es muy significativo. ¿Y saben por qué? Voy a comenzar a mostrarles algunas cosas. Primero, nosotros leemos, voy a empezar de Génesis 3, ¿no? Desde Génesis 3, 4, 5 y 6, leemos esos capítulos y casi inconscientemente pensamos que sucedió todo ahí nomás, ¿no? Todo muy junto. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y a ver todas las edades de las personas que vivieron en ese tiempo y todo, nos vamos a dar cuenta que hubo un promedio largo de tiempo. Y esa parte que está escrita de la Biblia, que son esos versículos, esos capítulos, podríamos decir que es como un resumen y es como la esencia de las diferentes cosas que Dios quería que nosotros sepamos hoy de ese tiempo. Porque no todo lo que pasó en todo ese tiempo se escribió, sino se escribió solamente lo más esencial, lo más importante, lo que Dios quería que nosotros sepamos hoy. Entonces, ya para empezar por ahí, ustedes se van a dar cuenta que entonces hay muchas cosas que sucedieron que nosotros no necesariamente sabemos, pero las que están ahí son muy importantes y Dios quiere que las sepamos. Así que esos versículos son versículos muy significativos. Y miren, después, si nosotros comenzamos a analizar desde el capítulo 3 nuevamente, en el versículo 15 se encuentra un versículo que es conocido como el protoevangelio. Es la primera vez que se habla del evangelio. Miren lo que dice: porque pondré enemistad entre ti. Cuando dice entre ti se refiere a la serpiente, ¿no? Entre ti y la mujer, o sea, Eva, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese versículo es una declaración de salvación, de victoria, pero también de guerra. Porque acá se establece que a partir de este momento, como el pecado entró a este mundo, hay una declaración de guerra. Se va a comenzar a vivir un conflicto. Va a haber dos grupos. Un grupo que va a ser de la simiente de la mujer y va a haber otro grupo que va a ser la simiente de la serpiente. Y esas dos simientes siempre van a tener conflicto. Y ustedes, si ustedes continúan la lectura, ustedes van a encontrar en el capítulo 4, encontramos
el enfrentamiento que hay, en realidad no enfrentamiento, el ataque, vamos a decir, de Caín hacia Abel. Encontramos que Caín mata a Abel y los dos son hermanos, vienen del mismo padre y la misma madre, pero ocurre eso. Y ahí ya se comienza a vislumbrar las dos familias espirituales, ¿no? Una familia que sigue el camino de Dios y la otra que no sigue ese camino. Y parece que en ese contexto, ¿quién gana? El mal. Caín mata a Abel y parece que gana, pero lo interesante es que Génesis no queda ahí, sino que nos va contando detalles y cosas que nos ayudan a ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 4, el versículo 25, miren lo que dice. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Toda esta parte narrada ahí no tendría mucho significado si no fuera por la palabra que acá se menciona, dice, en lugar de Abel. Es decir, el nacimiento de Set es como un reemplazo de Abel. ¿Y por qué? Porque pareciera que el mal ganó, pero ahora Dios resurge a Set. Y si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 5 se habla de la descendencia de Adán. Y la descendencia de Adán va por medio de Set. Mientras que en el capítulo 4, en el versículo 17, se habla de la descendencia de Caín. Y esa descendencia nace de Caín y sigue. Y ahí entonces se mantienen las familias. Una familia que sigue a Dios y otra familia que no sigue a Dios. Y entonces, si ustedes continúan leyendo y ven las familias, si ustedes continúan leyendo, por ejemplo, la descendencia de Caín, ustedes van a encontrar ahí algunos personajes, pero de manera muy consciente, muy intencional, se desarrolla mucho a un personaje que se llama Lamec. Y este personaje Lamec es un personaje que está en desde el versículo 21, en realidad desde el versículo 22, 21, 22, todos esos versículos están hablando sobre Lamec y muestra algunas cosas de Lamec. Primero, que tenía 2 mujeres y que era una persona muy rencorosa. Lo opuesto, en el versículo 24, si dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Es decir, acá entonces, bueno, gracias. Y entonces acá se presenta a Lamec, el descendiente de Caín, como que su rencor es tan opuesto al perdón que Jesús ofrece en el Nuevo Testamento, que Él dice que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7. Y lo opuesto es Lamec, que dice que Él odia 70 veces 7 por alguna maldad que le hacen a Él. Entonces hay una oposición, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en la descendencia de Adán, ustedes van a encontrar otro personaje, y ese personaje está en el versículo, 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y si ustedes hacen una comparación y sacan sus cuentas de las edades, ustedes se van a dar cuenta que Enoc vivió en el mismo tiempo que Lamec. Es decir, la familia, por un lado, la familia de
de Caín iba cada vez de mal en peor en maldad y muchas cosas, mientras que la familia de los descendientes de Adán por medio de Set había santidad, había espiritualidad, cosas muy distintas. Y así esas familias se siguen manteniendo y comienza a haber una distancia. Entonces, el capítulo 6 ocurre algo. En el capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. ¿Qué está sucediendo? En el capítulo 6 se mencionan nuevamente las dos familias, las dos descendencias. ¿Y cuáles son? Los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y está ocurriendo algo que no había ocurrido antes. Y lo que está ocurriendo es que se están mezclando. Se están mezclando los hijos de Dios con los hijos de los hombres, y entonces Dios se da cuenta que ahora, para tratar de llegar y poder tener comunión con los hombres, las relaciones que han marcado con otras personas que no tenían esa misma fe se van dando dificultad para que estas personas puedan tener comunión con Dios. Y es por ese motivo Dios se alarma y dice en el versículo 3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, si esto sigue, va a llegar un momento que el hombre no va a poder tener una comunión con Dios conmigo. Es decir, no va a haber una comunión que Dios quisiera. Y el hombre cada vez se estaba aislando y cada vez se estaba desviando. Entonces, es en ese contexto que el versículo 9 tiene importancia. Porque dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, estos versículos que nosotros hemos leído y todo lo que hemos meditado, hemos podido revisar, nos hace ver que siempre hay dos familias, hay dos grupos. Y esto no es una cuestión de ¿cómo se puede decir?, de que nosotros quisiéramos que haya, sino es desde el inicio del mundo hasta la vuelta de Jesús, siempre va a haber eso. Y lo interesante es que lo que marca la distinción de los hijos de Dios es el compromiso espiritual que tienen con Él. Es la obediencia, es la comunión. Un ejemplo especial lo tenemos, por ejemplo, ahí en Enoc, ¿no?, que caminaba con Dios. Noé también, ¿no? Y todo eso. Entonces, lo que nosotros siempre podemos notar es esto, de que Dios siempre ha tenido un pueblo, siempre. Aun cuando Caín mató a Abel y parecía que ya no había, Dios hizo nacer a Set. Cuando parecía que el mal iba a tomar control y parecía que ya todo estaba perdido, Dios llamó a Noé. Y es así, Dios siempre mantiene a su pueblo y siempre tiene un remanente. Y siempre Dios está atento de sus hijos. Y Dios nunca va a permitir más allá de lo que Él mismo pueda resolver. Porque el poder de Dios su poder es grande y Él puede lograr las cosas más allá de lo que nosotros podemos. Por eso que en medio de todas las cosas que puedan pasar, en medio de todas las dificultades que puedan haber, nunca nos olvidemos que Dios siempre tiene el control. Y después, otra cosa más, es la familia. Ustedes se dan cuenta que la familia cumple un papel muy importante en todo lo que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque la familia, por ejemplo, en la primera parte vemos que la descendencia de Caín comenzó a tener principios distintos y comenzó a haber una serie de mezcla de cosas. Mientras que en la familia de Adán las cosas eran diferentes. Y lo lindo es que en Génesis 6
se muestra que cuando se salvó o cuando Dios llamó a Noé, no se salvó solito, se salvó con su familia. Y se salvó con su familia teniendo en cuenta que estaban viviendo en un tiempo donde las familias se estaban desintegrando. Porque si ustedes fijan al inicio en los versículos 6, ¿qué se encuentra? Que hay como una mezcla y hay una cierta distancia que está ocurriendo con los hijos incluso de Dios, que se están apartando de Dios. Mientras que en medio de todo ese contexto, Noé y toda su familia ingresan al arca. Y saben que, hermanos, en medio de todo este tiempo, también yo creo que la familia es se podría decir, es algo que Satanás ataca, y es algo que nosotros tenemos que ser conscientes que desde la perspectiva bíblica también nos da ¿cómo se podría decir? Un especial realce de una preocupación constante de nosotros por nuestros hogares. Y finalmente, hermanos, quisiera cerrar resaltando la gracia. En medio de todo, hermanos, esa parte que dice, pero Noé halló gracia, pero, ¿no? Está pasando de todo, pero está ocurriendo muchas cosas malas, pero Dios siempre tiene gracia. Y saben que hoy día nosotros vamos a presenciar la gracia expresada en la salvación y por la aceptación de nuestros hermanos, que hoy día van a ser bautizados. Cuando nosotros vemos un bautismo, creo que es el momento de realzar más la gracia, porque es una gracia que está dispuesta a todos. Y hoy día nuestros amigos Chris y Dani van a tomar, o ya tomaron esa decisión y van a ser bautizados. Yo voy a invitar que ellos pasen. Acá voy a invitar. Ser testigos de tu obra salvadora y queremos pedir que se manifieste tu poder, tu Espíritu Santo en este lugar y en esta hora, en la vida de Cris y de Dani al tomar esta decisión. Guíanos, Señor, y que tu presencia esté en este lugar, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Baja a las aguas bautismales Chris Charlsen. Su versículo preferido se encuentra en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cris, este es un momento especial en tu vida. Desde niña estuviste buscando a Dios y siempre buscaste hacer su voluntad. Y a través de su palabra ahora conociste el plan que Él tiene para tu vida, y ese versículo que elegiste, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es un versículo que te va a acompañar el resto de tu vida. Y en esta mañana quieres dar ese paso tan importante de entregar tu vida a Jesús para reconocerlo como tu Salvador y Señor de tu vida. Es por eso que como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Saluda a la iglesia. Dios te bendiga mucho. Un momento especial en tu vida. Baja a las aguas bautismales Dani Jiménez.
Su versículo preferido se encuentra en Santiago 1, versículos 2 y 3, que dice: Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Querido Dani, este es un momento especial en tu vida para volver a los brazos de Jesús. Tuve el privilegio de ser parte de algunas de tus luchas en tu vida y es para mí una gran alegría ver que te rendiste a Jesús para poder seguir y continuar tu vida, tu camino con Él. Y en esta mañana, para que se cumpla ese deseo de tu corazón y para que tú puedas figurar entre aquellos que se preparan para el reino de los cielos como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, qué lindo presenciar cuando la gracia se recibe, ¿verdad? Muchos de los que estamos, yo no sé si todos, pero muchos de los que estamos acá, pasamos por un momento así, en donde aceptamos esa gracia que Dios nos imparte para poder ser salvo. Y hoy día podemos volver a pensar y reflexionar en ese momento. Y es por ese motivo de que hoy día quizás hay alguna persona que todavía no ha tomado esa decisión. Probablemente de repente ha escuchado de la palabra de Dios y ha tenido un acercamiento quizás, pero no de repente ha tomado una decisión así. Y por ese motivo quisiera prepararse para un futuro bautismo. ¿Hay alguien que quisiera tomar esa decisión? ¿Hay alguien que quiere tomar estudios bíblicos, quiere prepararse para ese momento? ¿Hay alguna persona de los que estamos aquí? ¿Puede levantar la mano? Y así podemos hacer una oración. A ver. ¿Hay alguien? Bueno. Saben que en segundo lugar me gustaría también mencionar lo siguiente. Cada uno de nosotros, los que ya conocimos a Dios, los que ya aceptamos esa gracia, la palabra de Dios dice que de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Y así como nosotros conocimos, otros tienen que conocer. Y fijándonos en lo que estudiamos hoy, en lo que meditamos hoy, nos damos cuenta, hermanos, de la importancia que tiene que las personas puedan buscar a Dios y que nosotros podamos ser medios para que ellos puedan ponerse en contacto con Dios. Para Noé en su tiempo era que ya se venía el diluvio. Para nosotros en nuestro tiempo es que la venida de Jesús está cerca. Y así como Noé preparó el arca, nosotros tenemos que preparar personas. Y es por ese motivo, me gustaría invitar, ¿a cuántos les gustaría? Si de repente ahí en su interior, algunos yo sé que dan estudios bíblicos o que preparan personas, pero de repente hay alguno que está un poco de repente desanimado o quizás está entre la encrucijada entre de repente dar un tiempito más para eso, ¿no? Pero el llamado de hoy es para poder comprometernos, para poder aproximarnos a las personas, para que las personas puedan conocer más a Dios. Y hay diferentes maneras, ¿no? Algunos de repente dando un estudio bíblico, otros de repente invitando a alguien para de repente compartirle el link o para traerlo a la iglesia, o diferentes
acciones que podemos hacer para que muchos puedan aproximar. ¿Cuántos les gustaría decirle a Dios, Señor, yo quiero comprometerme y quiero prepararme y preparar a otros? ¿Les gustaría? Amén. Voy a invitar en este momento a Karen, que ella va a cantar un canto que de alguna manera nos presenta a Dios y nos muestra a ese Dios que en todo tiempo está. Sí. Feliz sábado. Este canto habla un poco sobre que aunque estamos en un mundo de pecado y que hay maldad, cuando aceptamos a Jesús, sabemos que Él está con nosotros y nos da fortaleza. Sobre eso habla esta canción. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección, paz perfecta da tu alma, el amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tendré dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Dios me llevará hasta la eternidad. Hermanos, ese Dios que siempre nos puede sostener,
así como sostuvo a Noé. Y siempre Él va a estar si nosotros siempre también dirigimos nuestra mente y nuestro corazón a Él. ¿Les parece? Hacemos una oración para cerrar. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Querido Padre, te agradezco mucho, Señor, porque hoy día hemos presenciado un momento tan especial de dos de tus hijos, Señor, entregando de manera pública su corazón hacia ti. Te pedimos, Señor, te pedimos que nos acompañes, que nos ayudes a poder impartir esa gracia a otros, que podamos compartir con otros y podamos cumplir el mismo papel que cumplió Noé en su tiempo, nosotros hoy. Y que lo que hoy cantamos, lo que escuchamos, Señor, nos haga recordar que siempre estás con nosotros, a pesar del tiempo que podamos estar viviendo, de las situaciones que tengamos que enfrentar. Así las cosas no necesariamente puedan estar bien, sabemos que tú estás pronto a venir. Gracias por toda tu bondad, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.